Muy bien, ese es el debate que hay en Colombia luego de la elección de los magistrados que conformarán la Jurisdicción Especial para la Paz y, por supuesto, las salas de justicia. Los invitamos a que participen hoy en el programa de la noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag #LaNocheJEP y responder la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la Jurisdicción Especial para la Paz y sus magistrados electos es legítima? ¿Garantiza ella la construcción de una paz estable y duradera? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. En nuestros estudios de NTN 24 está Francisco Bernate, abogado penalista, profesor de la Universidad del Rosario de Colombia, analista y columnista. En la ciudad de Bogotá está Paloma Valencia. Ella es senadora por el Partido Centro Democrático, también es precandidata presidencial. Y Antonio Navarro Wolf nos acompaña también, senador por el Partido Alianza Verde. Ese será nuestro panel de invitados. Más adelante estaremos con Diego García Sayán, quien es el representante de la ONU en este comité que escogió a los integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz. Voy a comenzar con usted, senadora Paloma Valencia, diciéndole buenas noches y quiero conocer su opinión sobre esta elección que ha generado tanta polémica en las filas de su partido, inclusive en muchas críticas. Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo para ti, para todos los panelistas y por supuesto para todos los televidentes. Bueno, yo encuentro que esto es una cosa muy grave que le está pasando a Colombia. Están suplantando toda la institucionalidad democrática elegida a través de una constituyente, que fue la constituyente del 91, representada en ese espíritu de la constitución del 91, hoy por dos grupos. Uno que es el santismo, que fue el que negoció en La Habana con el grupo terrorista más sanguinario de Colombia. Y entre ellos escogieron 5 instituciones que terminaron siendo 5 perfectos desconocidos, sin ninguna responsabilidad con los colombianos, que ningún colombiano conoce. De hecho, 3 de ellos son extranjeros, que terminan nominando unos jueces que, como ya hemos venido viendo, se trata de unos magistrados que no tienen ningún atisbo de imparcialidad. La mayoría tienen en común su odio por el presidente Uribe, sus frases terribles en contra de la fuerza pública colombiana y su deseo de exculpar la violencia de las FARC atribuyéndosela al Estado colombiano y al establecimiento colombiano. Yo creo que aquí estamos viendo la configuración de una justicia de parte, la del santismo que odia al uribismo y que nos ha venido persiguiendo y ha venido eliminando, nos ha tratado de fascistas, de neonazis, y la de las FARC, que es un grupo terrorista que por supuesto pretende exterminar a quienes hemos pedido justicia para sus crímenes. Entonces aquí lo que estamos viendo es la configuración de un peligroso aparato judicial con políticos potenciales, llenos de prejuicios, llenos de juicios ya hechos sobre el presidente Uribe, sobre las Fuerzas Armadas, sobre los ciudadanos de Colombia, con deseos de exculpar a las FARC, que hoy se edifica en nuestra Constitución y que sigue adelante siendo aprobado por mayorías irresponsables en el Congreso de la República. Por supuesto hay que mencionar muchos de ellos financiados por la mermelada y muchos de ellos hoy ya entrando a la cárcel por los crímenes de corrupción que han cometido. Senador Antonio Navarro Wolf, muy buenas noches. ¿Cuál es su opinión? Hola Jefferson, un gusto saludarlo a usted, a los televidentes, a Paloma, al doctor Bernate. Creo que no podemos empezar digamos, diciendo que no es nada bueno de esa justicia especial para la paz. Diría lo siguiente: primero, la justicia transicional es necesaria para este momento del conflicto armado que está en proceso de terminación. Sin la justicia transicional dejamos las puertas abiertas para que venga una justicia internacional, la Corte Penal Internacional, a actuar en la situación interna colombiana contra todos los actores del conflicto armado, no solamente contra las FARC, sino contra agentes del Estado y contra terceros. De manera que si no hacemos una justicia propia, va a venir la justicia internacional, por la ausencia de justicia en Colombia, a actuar dentro de Colombia. Así que es necesaria. Segundo, son un total de 38 magistrados principales y 12 suplentes. De esos 38 magistrados, el 53% son mujeres, 4 afros, 4 indígenas, 2 de la justicia penal militar. De manera que hay una variedad grande de componentes en esa justicia transicional, en esos organismos de la Justicia Especial para la Paz. Sí, efectivamente hay
objeciones contra Sandra Gamboa y Rodolfo Arango por declaraciones que hicieron y que han pasado ustedes ahora. Y eso supongo que los inhabilitará para tomar decisiones en los temas sobre los cuales han opinado públicamente antes. Pero también hubo objeciones de las FARC. El señor Santrich, por ejemplo, tuvo objeciones contra Camilo Andrés Suárez, que es un coronel presidente del Tribunal Superior Militar, y tuvo también objeción contra Claudia Rocío Saldaña, juez penal militar desde hace muchos años. Y también contra una suplente, Sandra Rocío Hernández, suplente por también venir de los tribunales militares. De manera que también hubo objeciones a algunos nombres por parte de las FARC. Yo diría que antes de condenar o de premiar o de decir que están actuando bien, hay que dejarlos actuar. Hay que dejarlos que empiecen a operar, hay que dejarlos que empiecen a tomar decisiones. Pero, repito, la justicia especial para la paz es necesaria si no tenemos que intervenir a la Corte Penal Internacional. Profesor y abogado Francisco Bernate, quiero conocer también su opinión, pero me gustaría también que usted ilustrara a nuestros televidentes sobre las razones que quizás están despertando tanta preocupación en la opinión pública. ¿Cuál es el poder que realmente representa no solamente la Jurisdicción Especial para la Paz, como fue acordada entre gobierno y FARC, sino estos magistrados que fueron elegidos y los cuestionamientos que en este momento pesan por encima de alguno de ellos? Pues muy bien, lo primero, saludarte a ti, por supuesto, a la senadora Paloma, al senador Navarro, un gusto estar con ustedes y a toda la audiencia, por supuesto. Pues lo primero es que las críticas originales contra la JEP se habían enfocado o se habían focalizado o se habían atribuido de manera exclusiva al uribismo. Hoy, la Corporación de la Excelencia en la Justicia formuló serias objeciones frente al proceso de selección y frente a la JEP, diciendo que es un tribunal de justicia sobredimensionado, 51 magistrados, más que la Corte Suprema de Justicia completa y que el Consejo de Estado completo y, por supuesto, mucho más grande que la Corte Constitucional o que el Consejo de la Judicatura. A esto habrá que sumarle el personal administrativo, los magistrados auxiliares, los escoltas, los vehículos, toda la burocracia que se desprende de eso. Igualmente, la Corporación de Excelencia en la Justicia se refirió al proceso de selección y nos contó cómo muy buenos candidatos se quedaron en el camino y candidatos no tan buenos fueron elegidos. Yo sí tengo una preocupación con alguien que en sus redes sociales, de manera pública, manifiesta no una discrepancia, no una inconformidad con cierta postura, un odio, un sesgo. Esa persona va a administrar justicia, Jefferson. Justicia que no sabemos hasta dónde puede llegar. No es solamente si ciertas personas van a ir o no a la cárcel, redistribución de tierras, en fin, esto tiene unos alcances que realmente hoy no conocemos y sobre todo estamos nombrando unos magistrados que se van a sentar en un tribunal que no sabemos dónde funciona, qué hace, qué no hace, cuándo empiezan a trabajar. Este es un caso insólito, donde ayer 51 personas fueron electas, pero no sabe cuándo empiezan a trabajar, ni dónde queda su nueva oficina, ni cuánto se van a ganar, ni cómo se llama su secretaria. Este tenía que haber sido un punto de llegada y no un punto de partida. Pero Bernate, si en este momento hay objeciones frente a la elección de estos magistrados, ¿quién las tramita? O sea, ¿esto es una rueda suelta dentro del sistema de justicia o cómo pueden tramitar, digamos, estas diferencias, estos sectores en Colombia, dentro de la democracia colombiana, que tienen algún tipo de cuestionamiento o reserva sobre la neutralidad de unos magistrados que van a emitir justicia? Pues digamos que el remedio, diría uno, es cuando le toque un caso que tenga que ver con el uribismo, pues que se declare impedido, si eso llegara a suceder. Pero yo me pregunto, ¿para qué eligen personas que no van a poder fallar así sea un solo proceso? Es que el problema no es de declararse impedido, no, es de legitimidad. A estos magistrados les va a quedar muy difícil legitimar las condenas que impartan contra sectores no afines al proceso de paz, porque adicionalmente, dentro de todo el proceso de selección, no hubo un solo candidato que fuera elegido siendo abiertamente opositor. Quienes fuimos opositores desde el principio ni siquiera nos presentamos, pero no habrá faltado quien presentó su hoja de vida sin estar de acuerdo, no lo oyeron. Este es un tribunal de personas afines al proceso de paz. Senadora Paloma Valencia, hay un punto que usted tocaba en la primera respuesta y tiene que ver con el trasfondo de toda esta discusión. ¿Usted cree que en este momento la Jurisdicción Especial para la Paz tiene legitimidad suficiente para
para comenzar a operar dentro del Estado colombiano? Absolutamente no, Jefferson, es que hay que decirlo muy claramente. Este es un tribunal conformado por el santismo, que no ha hecho sino perseguir a la oposición política, en este caso a quienes somos uribistas y pertenecemos al Centro Democrático, y por un grupo terrorista. Entonces uno no puede pretender que los jueces nombrados por semejante gobierno de corruptos, el gobierno más impopular de la historia de Colombia, caracterizado por los peores escándalos de corrupción, que ha tratado de tapar todo eso con la palabra paz, vengan ahora a nombrarnos los jueces en asocio con los peores criminales de Colombia para juzgarnos a todos. Es que yo le quiero poner un ejemplo de lo que va a pasar. A un soldado, por ejemplo, de la patria, que estuvo con tantas dificultades enfrentando el terrorismo en este país, lo van a llevar allá y le van a decir, aquí hay estos casos contra usted, pueden ser con falsos testigos como se han tramitado, porque estas organizaciones de izquierda, estos colectivos que han venido actuando contra las Fuerzas Armadas van a tener 3 años, Jefferson, 3 años para presentar los casos contra todos los que ellos consideren culpables. Entonces, en estos siguientes 3 años van a montar los casos contra toda la gente colombiana, y pongamos el soldado que estaba ahí, y le dicen al soldado, o usted confiesa que usted cometió estos crímenes, y entonces queda libre, y entonces el soldado va a decir, pues es que yo no los cometí. Ah, bueno, entonces consiga un abogado y venga y se defiende. Si llega a perder el proceso, lo metemos 20 años a la cárcel. Este es un mecanismo para obligar a los soldados, a los policías, a los civiles colombianos a confesar un montón de delitos. ¿Cuáles? Pues los que a los colectivos de izquierda que han venido persiguiendo a las Fuerzas Armadas les provoca que ellos confiesen, porque de lo que se trata es de lavarle la cara a las FARC, de lavarle las manos a las FARC y de convertirlos en convertir en realidad esa narrativa de que ellos han sido los defensores del pueblo colombiano ante un Estado genocida que los hizo víctimas a ellos. Es que de esto es de lo que se trata. Este es el mecanismo para escribir la historia de las FARC en Colombia, para sancionar a todos aquellos que se opongan y para ir construyendo todas esas mentiras. Pero además de esto, Jefferson, y yo creo que es muy importante resaltarlo, muchos de estos magistrados, aquí tengo una lista preliminar, 6 tienen contratos o han tenido contratos con el gobierno de Juan Manuel Santos. Otros de ellos con declaraciones abiertas, no solamente la señora Gamboa y el señor Rodolfo, son muchos más declaraciones abiertas en contra del presidente Uribe. Aquí lo que están montando es una justicia política para ejercer una función política de persecución. Sí, senadora, más adelante vamos a estar viendo también esa arista del análisis y tiene que ver con aquellos magistrados electos que en este momento tienen contratos vigentes con el gobierno nacional o en algún momento fueron funcionarios del actual gobierno. Senador Antonio Navarro Wolf, ¿usted cree que la Jurisdicción Especial para la Paz, tal y como está concebida, puede convertirse en un órgano de persecución política, tal y como lo asegura la senadora Paloma Valencia? Pues yo no me atrevo a afirmar eso de entrada y de comienzo como si fuera una realidad. Yo vuelvo a las cosas que dije ahora. Si no hay justicia transicional en Colombia, viene la Corte Penal Internacional e interviene en el país y juzga a militares, a civiles terceros y a guerrilleros. De manera que si no hacemos aquí un proceso interno de justicia, y este es el diseño que hay hasta ahora, pues va a venir un tribunal que no tiene pelos en la lengua y que seguramente viene a tomar acciones muy complicadas a actuar internamente en Colombia. Eso no lo podemos perder de vista antes de empezar, digamos, deslegitimando totalmente lo que está hecho. Ahora, ¿cómo va a actuar esta Jurisdicción Especial de Paz? Esperemos que empiece. No empecemos a decir, va a perseguir a unos y a favorecer a otros. Me parece que eso es absolutamente, digamos, una adivinanza, una estimación. No se sustenta en ningún hecho que hasta ahora haya sucedido. De manera que yo creo que hay que darle la oportunidad de que funcione, pero vuelvo al mismo principio. Vea, si empieza a hacer eso que está diciendo Paloma que va a suceder, Paloma, la acompaño en la oposición a esa Justicia Especial de Paz en el futuro. Yo no voy a tragar entero, yo no soy santista, yo no estoy con mermelada, yo estoy pensando en lo que le conviene al país en este momento de la vida nacional. De verdad que si eso llega a suceder y se convierte en un mecanismo de persecución y empieza a actuar sesgadamente, yo la acompaño a ustedes en la oposición
cuando eso empieza a suceder, pero no empiezo, digamos, desconociendo las posibilidades de que actúe correctamente este tribunal que es necesario, repito, para que no actúe la justicia penal internacional. Bueno, en el programa de la noche tenemos a los protagonistas de la noticia. Quiero integrar hasta ahora en la ciudad de Lima, en la capital de Perú, a Diego García Sayán. Él es integrante del Comité de Escogencia. Fue uno de los 5 integrantes que escogió a estos 51 integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz. Él fue el representante de la Organización de Naciones Unidas en este comité de escogencias. Señor García Sayán, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas tardes, Jefferson, un gusto estar con todos ustedes y gracias por la acogida en NTN 24. El gusto es nuestro. ¿Qué puede usted responder a los sectores que en Colombia han cuestionado el trabajo que realizaron ustedes, la elección de estos 51 magistrados? Diferentes sectores políticos del país aseguran que esta elección no garantizó la neutralidad y que incluso hay un riesgo de que la Jurisdicción Especial para la Paz termine convertida en un órgano de persecución política. Mire, no puedo opinar nada sobre opiniones, cada cual es libre de expresarlas y de emitir el razonamiento que le parezca pertinente. Pero tal vez por estar lejos, pero he visto la prensa escrita, la prensa televisiva colombiana y las declaraciones de muchos sectores políticos, más bien de respaldo y simpatía con el proceso que se ha utilizado para la designación de los magistrados del Tribunal para la Paz y de quienes integrarán las salas para la paz, las salas de justicia para la paz. Y por supuesto, yo no descarto que puedan existir opiniones en un sentido o en otro, lo que es perfectamente normal en una sociedad democrática, pero yo veo en el panorama un escenario más bien en el que destacan comentarios en donde aparece en primer lugar una composición plural. Aquí no hay magistrados y magistradas de un solo color, la elección no ha sido política, ha sido en función de las calificaciones técnicas y de la presencia social y territorial de muchos de los postulantes. Y en segundo lugar, ver lo que es importante en cualquier país de América Latina, que haya en países que son pluriétnicos finalmente presencia de sectores indígenas, de sectores afrocolombianos, en este caso, y algo que es un dato que yo no quiero elogiar, el trabajo que hace el Comité de Escogencia, pero no menos la realidad de las instituciones judiciales de América Latina y el hecho de que haya un espacio jurisdiccional en donde el 52% de los integrantes son mujeres, da por lo menos, digamos, para los críticos, el beneficio de la duda, ¿no? Veamos cómo funciona. Lo que yo destacaría, sí, es que este es un reto difícil, no es un asunto fácil, sencillo, de 1 más 1, 2, combinar un objetivo de justicia con uno de reparación y de reconciliación. Y es ahí en donde, mirando hacia el futuro, se pueden presentar más bien la necesidad de que la sociedad supervise y acompañe ese proceso para garantizar que así sea. Evidentemente, como usted lo dice, ha habido unas voces a favor, las hemos presentado acá en el programa de la noche, unas voces que han reconocido y han calificado de plural el trabajo que ha hecho el Comité de Escogencia, pero hay otras voces que no lo han hecho. Por ejemplo, voces que han llamado la atención sobre que algunos de los magistrados elegidos emitieron en el pasado opiniones y trinos prácticamente prejuzgando y hasta condenando al expresidente Álvaro Uribe, quien fue uno de los mandatarios que enfrentó dentro de este conflicto armado a las FARC. ¿Usted no cree que esto no era un impedimento moral para que estos magistrados hayan sido electos, teniendo en cuenta que en el futuro posiblemente van a abordar casos que tienen que ver con las actuaciones que tuvo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el marco del conflicto armado? Bueno, en este crisol de corrientes, evidentemente hay personas que pueden haber estado en una corriente y otros que puedan haber estado en una corriente distinta, quienes integraron, por ejemplo, un tribunal de justicia penal militar. Las ideas políticas, en la medida en que sean respetuosas de los estándares democráticos, son un aspecto secundario y accesorio en la medida en que garanticen la pluralidad. Si hubiera alguna circunstancia concreta en donde un magistrado o magistrada tuviera ante sí el nombre de una persona frente a la cual
antes de ser magistrado hubiera emitido alguna opinión, alguna calificación política, naturalmente correspondería que esa persona se inhiba o que los abogados de la persona que estuviera compareciendo soliciten su inhibición. Y además yo creo que la preocupación sobre algún expresidente y en particular el presidente Uribe, los acuerdos y el acto legislativo descartan la inserción de los expresidentes en el canal de la justicia especial para la paz. Pero insisto, cualquiera que en su vida como periodista, como profesor universitario, como comentarista, pudiera haber emitido algunas calificaciones que se considerara afectan su neutralidad, en ese caso concreto, naturalmente se aplicarían todas las normas y principios de inhibición que corresponden, ¿no? Hay dos casos que, como se lo dije al comienzo de esta entrevista, han llamado la atención aquí en Colombia. Es el caso de la magistrada ya hoy electa, Sandra Gamboa, antes abogada de derechos humanos, y el del señor Rodolfo Arango, quien a través de unos trinos hizo unos cuestionamientos, a través de unos mensajes de Twitter, cuestionó fuertemente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿El comité de escogencia conoció este tipo de opiniones para elegir, por ejemplo, a estos dos magistrados? Mire, nosotros hemos tenido, no voy a hacer referencia a ningún magistrado o magistrada en particular, no me corresponde a mí ponderar las calificaciones a estas alturas, pero sí decir que hemos recibido cerca de 15.000 observaciones ciudadanas y todas aquellas que pudieran haber tenido alguna indicación sobre opiniones políticas que pudieran haber sido incorporadas fueron leídas y atendidas por el comité. En esos casos concretos no recuerdo con precisión si eso ocurrió, pero lo más probable es que no, eso lo hubiéramos tenido muy presente. En cualquier caso, el momento para presentar las observaciones fueron 15 días amplios, algo inusual en cualquier proceso de designación de magistrados en el mundo. Y tenga usted la certeza que todos esos postulantes para magistrados y magistradas que estaban, digamos, en la recta semifinal, se tuvo buen cuidado de utilizar la información que había en esas observaciones, y cuando se corroboró que alguna afirmación que pudiera ser generadora de inquietud, eso puso a esa persona de lado, ¿no? Señor Diego García Sayán, integrante del Comité de Escogencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, muchas gracias por habernos acompañado. Le agradezco por la comunicación. Yo tengo toda la esperanza como latinoamericano en que esta apuesta de Colombia por la paz, por construir un camino de reconciliación, pero también de justicia, es una apuesta válida que cuenta con la simpatía del mundo entero. Abogado Francisco Bernate, ¿qué opina usted de estas declaraciones que nos han entregado los protagonistas de esa noticia? Él asegura que sencillamente, si se declaran impedidos en su momento, podrá garantizarse la neutralidad y la transparencia de las decisiones que tome la JEP. ¿Con esto es suficiente? No. Como podemos ver, las declaraciones que se han oído después de la elección tienden a ponderar el hecho de que estamos frente a un tribunal de carácter plural, donde la mayoría de participantes o de magistradas son mujeres, la mayoría de ellas absolutamente cualificadas, donde hay representantes de las negritudes, de los indígenas, diversidad regional, pero se les quedó por fuera la diversidad ideológica. Eso es igual o hasta más importante, que haya todas las opiniones, que haya espacio para la disidencia. Es lo que en últimas va a legitimar este tribunal y sus decisiones. Claro, el que en un caso en concreto uno de sus magistrados diga yo me tengo que apartar por X, Y o Z razón, pues sí, para eso entrará, supongo, porque ni siquiera sabemos cuáles son sus funciones, uno de los suplentes. No sabemos cuál es exactamente la función que cumplen los suplentes. Pero eso no resuelve el problema de la legitimidad. Todas las decisiones que tome el tribunal en adelante estarán cuestionadas o serán cuestionables gracias a este tipo de actitudes, digamos, no de discrepancia respetuosa, sino discursos irresponsables y de odio. Algo va de la discrepancia al discurso de odio y eso me parece a mí que sí es insostenible. Pero adicionalmente, es imposible
Jefferson y audiencia, que hablemos de impedimentos cuando ni siquiera hay un reglamento. Es el reglamento el que tiene que decir cuándo, cómo y ante quién se declaran impedidos. Entonces, estamos diciendo, no, tranquilos, que se van a declarar impedidos, pero ¿quién resuelve eso? ¿Quién define eso? ¿En qué tiempo? Y yo, en todo caso, insisto, si saben que se va a tener que declarar impedido, pues ¿para qué lo eligen? En cualquier trabajo, a uno le revisan las redes para mirar su perfil, para lo que sea. ¿Cómo es posible que nos reconozcan ahora que no, esa parte no la miramos? Y mire el problema en el que estamos y el problema que se le va a generar a las decisiones que tome la JEP. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos, escucharemos la opinión de nuestros invitados, dos senadores, uno de ellos precandidato a presidencial, Paloma Valencia, y el senador del Partido Verde, Antonio Navarro. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.